Muy buenas. Hoy estamos los 5 aquí en el estudio Serapístico y venimos a leer un montón de preguntas que nos habéis hecho en Patreon y en Instagram. Lo primero que vamos a comentar hoy es que este vídeo va a estar disponible inmediatamente para nuestros Patreons, pero luego lo pondremos abierto en nuestro canal de YouTube. Entonces, empezaremos contestando las preguntas de nuestros Patreons y luego ya las del resto. Y queríamos comentar también que a partir de enero, más o menos, vamos a empezar a poner todos nuestros vídeos que explican la composición, las letras, la narrativa, la historia y todo lo que hemos estado haciendo estos 2 años de Patreon. Lo empezaremos a poner también en público en el canal de YouTube. Un vídeo por semana. Y claro, los que son miembros de nuestro Patreon van a estar 2 años adelantados que la gente que lo ve libre en el canal. Así que os animamos a que os juntéis porque la verdad que estamos consiguiendo muchas cosas gracias al apoyo que recibimos en Patreon y bueno, y todo lo que está a punto de venir es gracias a eso, en gran parte. Exacto. Así que nada, muchas gracias por hacer esto posible y ¡comenzamos! Empezamos con la pregunta de Tommy. Nos pregunta qué parte o riff o solo o melodía de los Side Stories es la favorita de cada uno de nosotros. Lo digo en inglés también. I'd love to know what is each band member's favorite part of Side Stories to perform. Favorite riff, solo, melody, beat, lyric, etc. Wow. ¿Quién empieza? ¿Vamos en este orden así? Si quieren empiezo yo, que yo ya sé lo que tengo que decir. Vale, Muy pues empezamos difícil. con Venga. Luke. Buenas, ¿qué tal? A ver, mi riff o parte favorita de todo el disco 2 es de un tema que todavía no ha salido. Es del tema número 8, que no voy a decir ni el nombre ni nada, lo vamos a dejar ahí. Los nombres están en Patreon, ¿eh? Si los Ah, quieres decir, no pasa Sí, nada. los nombres puedes decir. Los nombres están en Patreon. Sí. Pensaba que Bueno. ibas a decir del Si te lo sabes, Se ¿El llama nombre? The Serapis Project. yes. Eso. Claro que me lo sé. Pues del tema 8 de Serapis Project hay una parte en el medio que tiene una parte de bajo que yo creo que probablemente sea lo que tiene más protagonismo de bajo, excepto Live in the Dark, que de todo el repertorio de Serapis hasta ahora. Y aparte es muy groovy, me gusta mucho y creo que es lo más entretenido para mí para tocar. Ya lo escucharán los que no tienen Patreon, amigos. No sé, a mí de los temas nuevos, la verdad, más que como momentos álgidos, que hay un montón, también me ha molado mucho que hay temas que durante todo el tema, pues, yo qué sé, se mantiene como un groove, una sensación súper guay. Ahora no me acuerdo del nombre que quiero referirme, pero como que, así como el primer disco también había esa parte de volver a riffs anteriores para relacionarlos todos entre sí, en este noto que está todo súper cohesionado y ya no es solo eso, sino que la unidad de significado que se intenta transmitir, pues la verdad, súper guay. Pero no sé, Bien. me quedaría con todo el disco. Esa es buena. A mí quizás es la parte que más me gusta, si tengo que elegir algo puntual, sería la parte rítmica, melódica, el solo del tema 4, el nuevo disco. Me parece algo brutal, me parece algo muy, muy interesante que hemos conseguido y por decir algo, porque en realidad me gusta un poco todo el trabajo, ¿no? Pero bueno, quizás me quedo con esa, quizás una de mis favoritas. A mí me gustan los temas número 7 de los 2 álbums. Tienen algo mágico y especial donde, no sé, es como un trance. Y también coincido con Agus, el solo de The Gravest Mistake es, no sé, o sea, yo noto el terror en mis venas. O sea, no sé, es como duele mucho ese solo. Y está muy, muy guay. Es dramático, ¿no? Es súper dramático, Sí. sí. Y, por ejemplo, bueno, es que yo soy un poco como Sergi, creo que a mí me gustan todos los temas, porque, por ejemplo, Order and Justice me gusta mucho, pero mucho. Y The Fury of the Storm, creo también, ¿no? Es como Claro, que muchas cosas, el esto. inicio es como ¡what! Te da ahí la energía. Pero bueno, ya está, pues eso, como dice Lucas, ya escucharéis esas canciones. Venga. Hay que esperar y tener paciencia. Para mí, creo que mi momento favorito del disco, ahora mismo solo lo conocen y lo han escuchado los que están en Patreon, pero es en el último tema del disco, en Order and Justice, que hay una sección que fue un poco loca porque la compuse una vez
cuando estaba durmiendo, me desperté con la idea de que tenía que hacer eso y me puse a escribir la letra. Curiosamente me vino la letra antes que la música y normalmente suelo grabar siempre toda la parte musical antes de entrar en la parte de las letras, digamos. Pero eso lo vi como súper claro, no sé si eran las 4 o 5 de la mañana. Me desperté, pillé el móvil y me puse a apuntar. Y me parece que quedó muy bonito porque quedaron unas frases que contienen los títulos de las canciones de nuestro primer disco, Palingenesis, en cada una de las frases, y termina toda esa estrofa, digamos, de una manera súper épica, con un grito espectacular de Chris, y se engancha ahí el solo de guitarra, y creo que o sea, ese momento es como lo más alto que hay en el disco, creo, en mi opinión, y creo que queda muy espectacular y me parece como la mejor manera de cerrar un trabajo así. Por lo menos en la parte épica sí, yo creo que es lo más épico de todo el disco. Además, Porque después por gustos depende, pero Sí, sí, sí. en lo épico yo creo que es lo más épico. además hace el Pues efecto de que no te das cuenta, pero dices, ostras, pero si esto es el título de la... Sí, de sí. los temas. Exacto. Y cuando ya has llegado a eso, ya te está viniendo todo una tras otra, explota, y bueno, llega al final apoteósico. A mí me puso los pelos de punta la primera vez que lo escuché y no lo había tocado todavía. Con la demo, ¿no? Sí, con la demo. Ahora vamos con una pregunta de Seritz que nos dice: Who do you relate to most in the storyline? Nefertiti, King Eye, Serapis, Hades, and why? Do you think you would choose the same paths that they have taken? Ay, qué guay Está muy chulo. la pregunta. Vale, o sea, con qué personaje te sientes más identificado y si habrías tomado los mismos caminos y pues o las mismas decisiones, decisiones que ellos han tomado. Como ven, somos unas personas muy profesionales no. a la hora de hablar en público. Yo creo que, no porque sea como el main protagonist ni nada, pero Serapis tiene esa parte de... es un carácter que tiene mucha dualidad. O sea, te muestra momentos de poder, de destruirlo todo lo que tiene delante, pero en cambio también tiene momentos de vulnerabilidad, de duda, de... Ostras, que una persona con tanto poder también se muestra sensible, se muestra humano. Sí, yo creo que esa es la bueno, palabra. que lo tiene todo, o sea, si no consigues relacionarte con eso. Sí, es que en realidad exactamente el protagonista, bueno, es el protagonista, ¿no? Es muy humano, es muy ser humano y tiene como eso, aparte de ser un gran líder, un gran crack, también tiene esa parte de seguro, sensible y de dudas y de miedo también, claro. Sí. Y claro, vamos a convertirlo en un debate. ¿Qué opináis de que como que se le vayan tanto los papeles por una mujer? Claro, eso Yo creo que a muchos líderes de la historia les pasó esto, ¿eh? Sí. No vamos a nombrar a nadie, ni loco, pero hay mucha gente que si uno, no sé, sabiendo un poco de historia oficial, les ha pasado esto, ¿eh? Bueno, Yo creo mucho en el amor. Y creo que uno puede hacer muchas cosas por amor. Lo que pasa es que yo no me pondría masacre a Peña, la verdad. Ya. Pero creo que pues solo por eso quizás me identificaría más con Serapis que con ninguno de los otros personajes, pero solo por eso. Pero realmente creo que no me identifico con ningún personaje en sí, yo como soy personalmente. Me estoy diciendo todo lo mismo repetido, así redundante a pleno, pero Yo creo que sería muy feo si alguien se sintiera identificado con Hades. yo me siento Que identificado no con solo Hades. es el malo más malo. a ver, sino que- no, espera, Ah, que lo vas a decir. yo quería decir... Dale, no, di, espera, di, no me di. toméis mal, ¿vale? O sea, yo soy buena Quiero persona. quemar a todo el mundo en el infierno. Darle, claro, o sea, una cosa es el papel y otra cosa es lo que hace, ¿no? Pero el papel de Hades para mí es... O sea, ¿sabes cuando coges un gatito y le rascas aquí debajo del cuello y te hace así, oh, sí, mi amo? Pues eso es, para mí Hades. O sea, me encanta darle forma. Es como que es súper divertido porque es muy malo, pero luego es muy educado y es muy gentil y va como dándote su maldad de a poquito y ¡oh! Me encanta. Entonces es como que interpretar Hades es lo mejor Qué bueno.
de Serapis para mí. O sea, Qué lo mejor de contar la historia de Serapis. Por ejemplo, sí que es verdad que cuando estoy hablando de Nefertiti, por ejemplo, pues sí que empatizo mucho con ella, ¿no? Cuando estamos cantando letras que tienen que ver con ella. Por ejemplo, también Wistfulness, ¿no? El momento que Serapis está en plan, pero ella no vuelve, pero ¿qué ha pasado? Pero tal, ¿no? Y en el momento de toda la tragedia y él está mal, con eso empatizo mucho. Qué guay. Pero por eso decía antes lo de los temas 7, o sea, es que llega ese momento y es que tengo que agarrar a la silla. Sí, sí. Qué bien. Muy guay. Pues sí, yo me refería más con lo de Hades a lo del el hecho de manejar las cosas desde las tinieblas para controlar y, no sé, llevar a todos en la palma de la mano, ¿no? Que es un poco retorcido. Pero es muy de villano, es muy chulo. Bueno, eso también. es un o sea, poco, claro. en la historia es un papel muy importante. Sí, sin duda, sin duda. Pero digo que es como raro que alguno de nosotros se siente identificado con el papel que tiene él. Bueno, Pero está bien. No, lo que has dicho es, o sea, ha ido es por como otro camino y está interpretarlo, no es sentirse identificado, obviamente, ¿no? Eso es. Pero, pues eso, ¿no? O sea, es un poco ¿está bien o está mal? ¿Qué hago? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? ¿Me vuelvo loco por una mujer? ¿Y qué pasa? No, ya, Serapis, ¿qué pasa? Pues Vilney nos dice, quería saber las bandas favoritas de todos los integrantes de Serapis Project. No lo he leído en portugués porque mi portugués no es bueno, ¿vale? Yo creo que a lo mejor en lo que respecta al posible gusto musical, no voy a decir el más raro, pero quizás soy el menos metalero de Serapis Project seguramente. El bajista encima. Mi grupo favorito de toda la vida es Pink Floyd, indiscutible. Y no tengo mucho más que decir. El favorito es ese. Tengo muchos más que me gustan y algunos sí son grupos de metal, pero el favorito es Pink Floyd. Qué guay. ¿Cugro? Es que si yo dijera que tengo un grupo favorito sería mentira, porque me gusta como mucha variedad de música, distinta, sobre todo. Podría decir que, o sea, no sé, o sea, ¿favorito qué significa? ¿El que he escuchado más veces? ¿O El que más te gusta. ¿El que más te gusta? Sí, o el que más te sientas identificada también. Ya, es que El que claro, más te- hay artistas o grupos con los que he escuchado menos cantidad de música, pero que me identifico más. Y grupos que me gustan todas las canciones de todos sus álbums, por ejemplo, y quizás ya es como que forman parte de una época, ¿no? Entonces, para mí la música siempre ha formado más, o sea, ha tenido más sentido en épocas que no en álbums o en artistas. Pero, Ok. por ejemplo, si puedo elegir 5, porque no puedo elegir uno solo, elegiría Opeth, Oh, Gojira, y creo que a la Gus también. puede ser, sí. Podría decir que una de mis cantantes favoritas de todos los tiempos es Mónica Naranjo. Es una cantante española que tiene un rango vocal increíble y creo que habría sido una cantante de metal brutal. Y añado System of a Down porque me encantan las estructuras de las canciones, el uso de armonías y la parte innovadora del momento era increíble. O sea, era como que causó un cambio en la música brutal. Y luego ya si nos vamos atrás, Dio, por supuesto, todo lo que ha hecho Dio, me da igual con qué banda. Y podría estar así toda la tarde, así que les voy a dejar hablar a ellos. Juac, usted. Si tengo que elegir una, supongo que diría Dream Theater solo por el peso, digamos, que tuvo en mi vida en el momento que apareció para mí Dream Theater, que fue lo que me hizo un poco dedicarme en serio a la música, porque antes era como que tocaba y tal y cual, pero cuando descubrí Dream fue como, tengo que hacer esto todos los días, todo el tiempo que pueda, al máximo. Y supongo que solo por lo que marcó en ese momento, diría que Dream Theater. Igual, obviamente, Pink Floyd, los Beatles, Opeth también tuvo su momento, ahora ya no tanto, pero tuvo un buen momento como de lo de los contrastes y lo de los cambios y lo de que no todo tiene que ser metal ni todo tiene que ser funky. Y eso supongo que en Serapis Project se nota bastante. Sí. Pero sí, si tengo que elegir una diría Dream Theater igual, ¿eh? Me quedo con eso. Vale, en mi caso,
También un poco lo que decía Chris, imposible elegir una sola, ¿no? Son muchos momentos, muchas sensaciones, muchos años. Pero por decir 3, que me gusta el número también, sería Dead Can Dance, número 1, Pink Floyd y Dream Theater, sí. Alright. Ese sería, bueno, el triángulo. Bueno, yo me copio otra vez, porque la verdad yo creo que artista favorito tampoco sé cómo definirlo. O sea, yo podría decir que mis artistas favoritos pues son los que con más cosas suyas puedo escucharme que me gustan y yo qué sé, por ejemplo, con Dream Theater hay un montón de discos que tú te escuchas de pe a pa y lo disfrutas entero. O, por ejemplo, el grupo con el que más me ha pasado esto es Leprous, que yo casi toda su discografía, no sé, cada disco tiene su vibe. Claro, me Leprous. encanta. Yeah. Sí. Pero han sonado un montón de nombres que a mí me encantan, ¿no? No, Yo que una sé, cuestión de System of a Down recurrencia, ¿no? es También, uno de estos claro. grupos que cada disco tiene Sí, cosas que te todos, sorprenden todos. y Ujú. sí. Yo voy por ahí. Vamos con otra pregunta. De Ricardo. ¿Tendremos un álbum físico, vinilo y CD lanzado en Brasil? Oh. Así Wow. está la pregunta. Si tendremos un Si lo lanzamos en otro lado, no vale. Lanzamiento en aunque llegue a Brasil. Tiene que ser lanzado. vinilo Claro, claro. y CD, ¿eh? A ver, si es que algún día toquemos en Brasil, en Brasil y que podamos darte un disco, seguro. Si es realizar una edición especial de Brasil, no lo sé, ojalá, molaría un Ojalá, montón. sí, Sería increíble. sería interesante. Sería increíble. Promotores y bookers de Brasil, llamad a Serapis Project. Entonces será muy fácil poder hacer una edición especial brasileña, Ujú. pero nos encantaría, vamos, Sí, sí, claro. sería muy guay. Sería súper guay. O sea que muchas gracias. Bueno, de George the Boy. Have you guys ever considered collaborating with other artists? Es una pregunta muy interesante porque Total. en toda carrera de un artista llega el momento de considerar colaborar Sí. y de hecho es de las mejores partes, yo creo. Ya. Puede ser. De todas maneras, sí es verdad que colaboraciones hay incluso en el disco anterior, ¿no? Porque en Palin Genesis, digamos, en el acto número 2 colaboramos con Adrián Fénix, que hizo el solo de guitarra, El solo, de sí. hecho. Ujú. Y en el acto 3, de hecho, colaboramos contigo antes de que fueras el guitarra de Serapis. Hiciste tú la intro sí. de la guitarra clásica. Pero que yo considero eso más como artista invitado, ¿no? Que Sí, sí, eso es le verdad. das su hueco en el tema Ya. y desarrolla un poco, pero yo creo Bueno, que pero La pregunta va colaboraciones- más por componer con claro, alguien. como Ah, componer claro, algo en claro. conjunto. Otra colaboración que tuvimos en el nuevo disco fue con Cristiana Lampón, que cantó en Ah, el sí, sí. tema 2 en Restraint, que de hecho eso lo podéis escuchar ya. Está en Sí. Spotify, en YouTube, Tidal, Amazon, lo que sea. Y creo que no hay nadie más en ninguno de los dos discos, ¿no? Estaría guay que Petrucci se marcase un solo para... Estaría muy bien. Eso estaría nuestro bastante tema. No estaría nada mal. Le pregunto. John, we're waiting for you, my friend. Ya. Yeah. Pero, ¿cuál sería la colaboración soñada? Ah, Es que yo creo que eso no lo podemos cerrar porque es que yo creo que a lo largo de la historia de la banda, si ojalá Serapis siga por muchísimos años, irá fluctuando para un lado y para el otro y habrá artistas en el momento Sí. que puedan ser relevantes con los que a lo mejor nos interesaría. Bueno, pero hacer ¿cómo- algo. ¿quién te gustaría que hiciera un solo o que cantara? Bueno, algo? hemos dicho Petrucci y sería un sueñazo Ya ves. total, vamos, Ya. por ejemplo. Como pues, ¿sabéis quién podría hacer una...? Bueno, a ver... ¿Quién podría hacer una colaboración con nosotros? No, ¿a quién le podríamos suplicar que hiciese algo con nosotros? Sería Devin Townsend. Es súper teatral. Ya. O sea, creo que vocalmente podría encajar mucho sí, como me un parece personaje así brutal. como en plan... Mike Patton. Sí. Mike Patton cantando un par de partes Dios. así, en plan ponerle voz a algún personaje fuerte tipo Dios. Hades, alguna parte que cante Uf. él. Eso ya Estaría sería muy soñar guay. muy alto. Ojalá. Eso ya muy sería guay. no un sueño, lo siguiente. Qué Pero guay. Dios te escucha. no Oye. nos cerramos a ninguna posibilidad, la verdad. Moni Di Carlo nos dice: What's more exciting, recording in a studio or playing a concert? And what's more difficult? Oh, bueno. Ok. A mí me gusta más tocar en directo. Pero considero que grabar en estudio es muy... O sea, es más complicado, tienes que mantenerte más enfocado y más concentrado, pero luego el resultado es muy gratificante. Y el directo es como más de... solo tienes una oportunidad. Es como el concierto empieza, pero no empieza justo cuando empezamos a tocar, empieza ya por la mañana cuando te despiertas.
Así que no sé, todo tiene sus pros y sus contras, pero para mí el directo es como más exciting. Además, la preparación es muy diferente. Porque normalmente para estudio lo que tú preparas es, sobre todo, ser muy pulcro en todo, que todo te salga como tú quieres. Y en directo es, pues, además de que suene bien, mostrar algo al público, darle algo que ver y por lo que Y que se lo emocionarse. crean. Claro, Hay una performance de por medio. sí. De todas maneras, yo creo que, aunque la parte del directo es muy divertida y es como salir y estar ahí y compartir ese momento, que creo que es más difícil en el sentido de que solo hay una toma, ¿no? Va a salir eso como tenga que salir y ya está. Sin embargo, creo que a mí la parte del estudio me gusta mucho más, ¿eh? Porque, que no me gusten los conciertos, pero cuando estoy grabando es como que las posibilidades son infinitas y puedes buscar todo y puedes darle a cada momento todo lo que necesite y siempre salen cosas nuevas cuando estás buscando y en el directo no estás tanto buscando, estás como quizás interactuando con los compañeros y estás tocando, estás tratando de transmitir, pero no estás como buscando lo más profundo de tu ser a ver qué es lo que puedes hacer en ese momento para que quede más bonito o más tenso, más dramático o más lo que sea, más loco. Y esa parte del estudio creo que a mí me motiva muchísimo. Siento como que tengo la libertad absoluta y de hecho como puedes grabar todas las veces que quieras, que a veces considero que eso no es lo mejor porque la música tiene que estar viva en el momento, pero a veces escucharlo y darle otra vuelta y pensar, vale, eso queda así, pues lo puedo cambiar esto, puedo cambiar lo otro, o la progresión de acordes, o un solo. Y creo que eso también mola mucho, ¿no? La libertad esa creo que es súper interesante. Sí, y en mi caso también me está pasando que hace unos años el estudio es lo que más quizás disfruto y los conciertos me gustan, ¿no? Un poco lo que decías vos. Pero es verdad que hace 10, 15 años sí te diría un concierto. Concierto, gira, toquemos, me encanta. Pero que no digo que no actualmente, pero prefiero más el estudio, el momento del estudio, la concentración, estar metido ahí dentro y saber que eso lo que estás haciendo es lo que va a quedar en realidad, ¿no? En la música que estamos escribiendo y componiendo y haciendo. Y eso para mí tiene mucha importancia ahora mismo. Entonces me gustan las dos cosas, pero a la hora de elegir qué es donde más cómodo estoy, donde mejor me siento, quiero decir, es en el estudio. Sí. Yo creo que, bueno, yo como Chris, yo prefiero tocar en directo. O sea, me gustan las dos cosas, no es que voy a decir que no me gusta grabar, pero creo que prefiero tocar en directo simplemente porque la adrenalina de un directo no te la puede dar una grabación. Y es como decía Juaco, es como vas y es una toma y vas y tocas y ya está. Y sale lo que tenga que salir ese día, que puede ser como que a lo mejor ese día a lo mejor no te sientes tan bien, no estás tan cómodo o alguna cosa, pero yo aparte soy una persona muy sociable, me gusta mucho la gente y las masas, entonces estar delante de gente a mí no me hace sentir muy bien. Y grabar es muy interesante porque te hace, de alguna manera, tiene un punto muy fuerte de autocrítica. Que creo que tocar un directo, a lo mejor la autocrítica la puedes hacer después. A lo mejor me tengo que concentrar más en esto o más en eso, o no prestarle tanta atención a esto porque me hace perder atención en esto que es más importante, como puede ser, por ejemplo, tocar bien. En detrimento de a lo mejor dar mucho show, ¿no? Que eso lo he hablado yo muchas veces personalmente, que me he dado cuenta de que a lo mejor si pongo demasiada concentración en el show, luego me cuesta un poco más concentrarme en tocar tan pulcro como tú has dicho. Y en el estudio es el absoluto contrario, no hay show, da igual la pinta que tengas, da igual lo que se vea, sino lo importante es lo que se quede plasmado en grabar. Y ahí te das cuenta muchas veces de cosas que pensabas que a lo mejor te salían muy bien, que cuando lo vas a grabar no lo logras sacar todo lo bien que quisieras, y ahí te das cuenta de que es como que te obliga a hacer autocrítica. Y creo que es muy necesario y muy bueno. Pero en lo que respecta al gusto, los directos. Siempre. Más los directos tienen ese factor adictivo de que el feedback es instantáneo. Y que, no sé, yo creo que es el momento como que más conectado te sientes con la gente que te escucha y también con tu música, yo creo. Y también como que te debes a que la cosa salga bien, ¿no? Porque la grabación es como, o sea, estamos haciendo un trabajo que es lo que nosotros queremos mostrarle a la gente de alguna manera, pero cuando estás en el escenario la gente está ahí. Y ellos, no es que sea obligatorio que disfruten porque puede no gustarle la música que haces, pero de alguna manera quieres que disfruten. Entonces como que te pones también en la tesitura de mostrar algo que quieres que sea disfrutado por el resto. Entonces como que está el gusto del público a la vez de tus ganas de tocar. Y en el estudio, cuando estás grabando, muchas veces estás grabando solo, si estás grabando en casa. Entonces
no tienes el gusto del otro. Tú estás haciendo lo que a ti te gusta y esto es lo que yo quiero presentar, ¿no? Entonces, no sé, las dos cosas son necesarias y muy disfrutables. Marta de Eternal Silence dice: a mí me gustaría que nos contarais un poco cómo es el proceso de composición. Pues básicamente, dicho así rápido para resumir un poco, normalmente suelo componer todo lo que es la música primero y la parte narrativa y la letra después. Casi siempre, no siempre porque algunas veces no ha sido así, pero casi siempre lo primero suele ser la guitarra. Sobre todo el primer disco, Palin Genesis, que está como mucho más orientado a las guitarras, pero en Side Stories veréis que hay muchas partes de hecho donde no hay guitarras, ya sea porque solo hay voces o porque hay bajo y batería o cosas así, que eso en el primer disco no pasó tanto, y solo por el hecho de ir innovando y probando cosas que antes no hemos hecho, pero básicamente casi siempre el esqueleto entero es la guitarra, luego suelo sumar el bajo, que también hago yo como una demo, y luego nos juntamos a grabar y bueno, a escribir la letra, Chris y yo, y a las melodías de las voces también. Y como no solemos doblar nada tampoco en cuanto a producción y cosas así de estudio, siempre hacemos como su línea melódica y luego mis líneas de armonización un poco. Y por último, en la composición, digamos, iríamos al estudio de Agus, donde haríamos las baterías, que también normalmente tengo yo como una idea bastante clara de lo que me gustaría que pase en el tema, pero luego es verdad que también me gusta aprovechar las cosas que Agus sabe aportar y que le salen muy bien, y entonces también digo, vale, yo tenía esta idea que quizás era muy loca y él propone algo que queda mucho mejor para el tema y obviamente nos quedamos con eso porque suena más natural, porque tiene otro groove, otro ritmo y porque al fin y al cabo yo no soy batería, entonces hay cosas que pienso que pueden quedar muy chulas y luego pues a veces no. Él piensa como un batería. Exacto. Entonces, que aunque el compositor, digamos, pueda ser yo en cierto sentido, sí que intento aprovechar también las virtudes y las fuerzas que tiene cada uno, los puntos fuertes de cada uno. Igual que, por ejemplo, en el acto 3, en Wishfulness, la intro la hizo Sergio, obviamente, con la clásica, porque yo no me atrevería ni a coger una clásica entre mis manos, o sea que, pues, lógicamente, pues lo hizo él. Y así quedó fantástico. Y obviamente también con el tema de las melodías de voces también hay muchas cosas que has propuesto tú porque también conoces mucho mejor que yo tu registro, que te va a quedar bien, que te va a quedar más bonito o más fuerte, más desgarrador, llámalo como quieras. Y ese es un poco el proceso en realidad de todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Es como la música demo y luego vamos como añadiendo un poco las cosas de los demás. Sí. Y no sé, ¿me he dejado algo? Creo que está bastante completo. Quizá sobre la historia, ¿no? También, porque vale. La historia va en paralelo a la música, pero a veces es como que se nos ocurre antes un avance en la historia antes de que haya una canción. Y cómo vamos a desarrollar esto. Y, o sea, en plan, muchas veces sabemos cómo empieza la historia, pero no cómo vamos a acabar la canción y cómo va a acabar ese capítulo pequeño, ¿no? Entonces... Y una cosa que nos ha pasado también es que quizás en la historia necesitábamos algo como súper... Por ejemplo, con lo del acto 4, ¿no? De como una guerra y una cosa así súper chunga y que debería ser como súper tensa y tal. Y sin embargo, la música está contado desde un punto de vista quizás más triste, más nostálgico y no tan metal. Uh-huh. Y a lo mejor, por ejemplo, Wishfulness, casi todo el tema es como súper tranqui y aunque habla de todas las cosas súper chungas, va más como con la tristeza y la melancolía o nostalgia que no con lo malo que es lo que pasa inmediatamente después, digamos, sí. ¿no? Entonces también como que el tema estaba hecho y fue como encajar la historia en esa parte más que en pensar, hay que hacer un tema de guerra, pues metal, ¿sabes? Sino que un poco lo vamos adaptando a cómo va sonando y no sé, la identidad un poco de lo que es el proyecto. Clampón nos dice: What would you expect from an official Serapis fan club? A ver, tener un club de fans de Serapis sería muy loco. Pero, la verdad. Bueno, sería interesante. Pero bonito. No sé, no, claro que estaría guay, pero como que... ¿Qué esperamos nosotros? No sé. O sea, nosotros, no sé, yo creo que simplemente si eso pasa, si nos ocurre, va a pues, la vida, claro. Bueno, yo no espero nada de es ellos. Guay. Quizás que si en un futuro, por ejemplo, o sea que sería súper bonito, ¿no? A mí me encantaría, nunca tuve, de hecho, un club de fan, pero estaría guay, sería algo nuevo para mí, estoy hablando de mí. Viendo un poco el futuro, que quizás algún día alguna de las ideas que tenemos así estrambóticas,
que nos metemos en un estudio y componemos algo totalmente distinto, que también no sepan entender esa parte, porque a veces los artistas es verdad que necesitamos, no sé, hacer otras cosas, digo, ¿no? Estoy hablando de mí en realidad, pero bueno, quizás si pasa con Serapis en algún momento, estaría guay que ese club de fans, esa gente que nos sigue, digan, oye, a esta gente se les ha ido la cabeza, pero es interesante, ¿no? Por lo Como menos. le pasó a Lo Dream con escuchamos, Six ¿no? Degrees, ¿no? Por ejemplo, que Bueno, hicieron un disco así y la gente algo como que así. decía, esto no es Dream A Theater. lo Sí, mejor yo creo que esperaría un poco. O sea, si existiera este fan club, diríamos que molaría como que nos ayudaran a extender un poco lo que hacemos y tratar como de, no sé, dar visibilidad un poco a todas estas locuras que estamos planteando, que no son para todo el mundo y no son fáciles de digerir, eso está claro. Entonces quizás también a través de eso sería como tratar de captar más, no sé, más alcance, ¿no? Más gente. Ujú. Eso podría estar muy chulo. Y toda ayuda siempre es bienvenida, ¿no? O sea que... Lógico. Ujú. De Tommy C869. Concierto por Barcelona en 2025. Se vienen cositas, Tommy. Se vienen cositas. Yo creo que algo habrá, ¿no? Mira, Creo. no podemos dar todos los detalles, pero sí podemos, digamos, acotar un poco el tema de fechas. Podemos comunicar que a finales de mayo van a pasar cosas, amigos. José nos pregunta, ¿cuál es tu mayor inspiración? Chicos, ¿quién quiere empezar? Es amplia la pregunta, No lo sé. ¿verdad? Uf. Venga, yo lo digo. Inspiración. Creo, y lo he pensado años después, porque al principio siempre hubiera contestado algo como John Petrucci y toda la historia por el tema de la guitarra y demás, pero, sin embargo, creo que el compositor que más peso ha tenido en mi vida seguramente fue Koji Kondo, que fue el compositor de Nintendo desde el 80 y poco hasta 2010, 2012, no sé, incluso sigue haciendo alguna cosa. Y principalmente por el juego de Legend of Zelda de Ocarina of Time, porque ese fue el momento que yo cuando lo jugué creo que tenía 6 o 7 años y fue como el momento de decir, vale, ok, la música es el papel protagonista de este juego y además tocar música en ese juego hace cosas mágicas realmente, ¿no? Entonces es como que fue desde el primer momento de mi vida darme cuenta de que, vale, la música es algo serio y esto hay que respetarlo siempre. Creo que eso fue como una de las cosas que me ha hecho también darle un papel protagonista y estos motivos a lo largo de los discos que estamos haciendo con Serapis Project y que cada personaje tenga como su identidad también con esto. No sé si lo he conseguido, pero lo he intentado. mi mayor inspiración es Joaco. O sea, ¿Cómo? sí. O sea, ¿Por qué? porque... Qué bueno. O sea, claro, o No sea, sabíamos esto. sí, sí, sí. O sea, Juaco tampoco. yo, ¿Qué? que, no, os lo ¿Cómo? juro, desde el día que Qué conocí, crack. desde el día que le conocí, Bueno, él ha sido la primera persona que he conocido que se ha dedicado a sus sueños 100%. Ha girado por el mundo porque con Agus, porque se lo propusieron. Cada día le dedica tiempo a su instrumento y Joaco es una persona que hace lo que dice. O sea, la primera persona que conozco de verdad que lo que dice lo hace de verdad. Entonces, ya, o sea, está guay decir que, porque mira, pues Elton John, porque Confucio, ¿no? O Sócrates, Platón. Pero ¿por qué no nos fijamos más en la gente que tenemos cerca? Porque, por ejemplo, también, ¿no? Ahora ya amplío y, bueno, son mis chicos de Serapis. Y, por ejemplo, pues Agus me parece que tiene unos valores muy guays de cara a cómo ve la vida, en su filosofía, por ejemplo, en la forma de afrontar los conflictos. Es muy reflexivo y, por ejemplo, eso también lo admiro mucho de él. Lucas, por ejemplo, tiene una parte... De nada. Lucas tiene una parte que a mí me cuesta mucho y es la parte de relacionarse con las personas. No tiene vergüenza nada, no tiene miedo a expresarse, no tiene esas barreras de pues qué pensará esta persona de mí o no, simplemente él es. Y eso es lo que más... Eso es lo que más me gusta de él y que quizá yo necesito un poco más de eso, ¿no? Dejar de pensar en lo que los otros a lo mejor opinan o no, ¿no? Sergi me parece una persona muy inteligente. O sea, creo que es una de las personas más inteligentes que conozco.
tiene una, o sea, tiene una manera de razonar que con la edad que tiene le pegan 1000 patadas en el culo a muchas personas que le doblan la edad y sus argumentos son siempre en plan, porque Sergi, ¿qué opinas de esto? Y te dice algo y te quedas en plan, Te tumba. el niño, El niño. es el Mike Tyson del Claro. coco, ¿sabes? Qué Entonces, crack. al Sí, final sí. es como, Total. al principio es como, mi mayor inspiración, sí, he dicho Joaco, pero creo que mi mayor inspiración a lo mejor es Serapis, fijaos. Eso puede ser una buena manera de verlo. Pero creo que para mí Interesante. también ahora mismo podría decir que mi mayor inspiración es Serapis. Porque hay muchos días que me pasa que a lo mejor llego a casa después de trabajar y me tengo que poner un rato, o sea, me tengo que poner, yo me pongo a tocar el bajo por gusto. Pero también es verdad que hay muchas veces que o a lo mejor vengo cansado o tengo cosas de adulto que hacer, lamentablemente, porque todos tenemos ropa que lavar y casas que limpiar porque vivimos en sitio y no somos unos mugrientos. Entonces tenemos que tratar de mantener una vida de adulto medianamente responsable. Pero sí es verdad que muchas veces me pasa, esto lo hablo con Juanjo muchas veces también, que llego a casa y estoy cansado y a lo mejor en otra situación en la que no estuviera tocando con Serapis y tal, a lo mejor pasaría un día de decir hoy no me siento a tocar porque no tengo ganas. Y hoy en día me pasa que me siento en la obligación, pero no porque nadie me lo imponga, porque si yo un día no toco el bajo, no pasa nada, no es que voy a dejar de tocar y voy a tocar fatal de golpe, pero como que a lo mejor me siento en la obligación personal porque yo quiero tocar mejor y ser mejor con mi instrumento, entonces, y porque se lo debo a ellos, porque yo para tocar, o sea, para que Serapis suene como suena, cada uno tenemos que tocar al nivel que tenemos que tocar, y eso para mí es una parte muy importante. Y aparte, como llevo menos tiempo con mi instrumento que ninguno de ellos, porque he cambiado de instrumento muchas veces en mi vida, como que siento más obligación de ponerme más horas porque tuve que mejorar muchísimo. Y creo que es eso. Si no tuviera Serapis no lo haría. Entonces yo creo que la inspiración es esta. Que podamos llegar a tocar mucho más y mejor todos, ¿no? Yo creo que me gustaría volver a una cosa que creo que dijo Chris, en un contexto más de estar tocando en directo, pero es que nos flipamos los unos a los otros. Ah, sí, Sí. eso, Sí. eso. O sea, es que Sin estamos duda. tocando y nos miramos y hacemos O sea, somos fans de nosotros Sí, somos mismos fans, en el eso es. escenario. Y eso es algo muy guay, porque, hostia, estar con gente que admiras y, no sé, que tener algo conjunto también, que entre todos consigues algo mucho más grande, no sé. Yo Eso, creo las que- vibraciones y darte cuenta de que no hay ahí ningún truco, que somos nosotros 5 haciendo eso a la vez, sorprende. Sí, y es muy difícil de conseguir, ¿eh? Es imposible prácticamente. O sea, hablando de música, es difícil. No digo que sea imposible, no digo que sea tal. Entendernos, yo a veces asocio y entiendo a la música como un diálogo, ¿no? Estamos hablando no solo el mismo idioma, sino que a veces pasa, ¿no? Que hablas con gente que es el mismo idioma, pero no te entiendes, por lo que sea. En la música pasa eso. Sí, sí. Y a nosotros como música, a mí me ha pasado y me pasa algunas veces de que estar con gente y hablamos el mismo idioma, nos ponemos a tocar y quizás por mí, quizás por la otra persona o las otras, pero es verdad que con Serapis ahí está un poco la inspiración. Sí, yo me río mucho en el escenario, me divierto Todos mucho, son te veo a vos, sí. estás ahí, digo, y lo veo al Sergi que está... Y nos compenetramos, nos divertimos, que eso también está buenísimo. Y eso Muy importante. es verdad que se nota porque de hecho nos lo ha dicho mucha gente. A mí me lo ha dicho mucha gente cuando nos bajamos de escenarios en plan. Pero tío, parece que estáis de broma o que estáis como en casa. Que nos Está estamos tan divirtiendo incómodos y que... se ve. Sí. Bueno, porque la pasamos bien y nos entendemos. Sinceramente es lo que nos pasa. Todos a veces igual en un concierto cometemos algún pequeño error y tal, pero enseguida todos es como, no te preocupes, pim, pam, pam, listo. Es un segundo, ¿no? Porque todos un poco detectamos eso. Entonces es inmediato y evidentemente todos hacemos para levantar. Claro, y no nos para juzgamos, ayudarnos. no nos Es tipo, juzgamos cuando- luego para no te nada. preocupes, Sergi, usted... Y es un segundo y se acomoda la máquina y en realidad es un tren, ¿no? Sí, sí. Y eso está bueno porque es súper divertido y es súper agradable, ¿no? Y también eso que decías de, aunque hables el mismo idioma que no te entiendas, muchas veces no tiene ni siquiera que ver con el dominio del instrumento. Hay gente que toca increíble, pero Sí, que sí, te sí, pones claro. a tocar y no, Claro. no fluye la música. Sí, sí, Y bueno, totalmente. a veces creo que como que transmitir y entenderse unos con otros no significa tampoco que tengas que haber estudiado y compuesto y practicado no sé cuántas horas. No, es un tema de feeling. Sino que es una cuestión de afinidad y de entenderse y de
tiramos por aquí y ok, todos de acuerdo, pues vamos y funciona, ¿no? Que tiene mucho que ver con las relaciones personales también, porque cuando conoces una persona, por ejemplo, muchas veces pasa que a los 40 segundos ya te das cuenta de que a lo mejor esa persona que acabas de conocer puede ser uno de un amigo para toda la vida, simplemente por cómo te sientes con esa persona al lado. Y otra gente que a lo mejor conoces desde hace mucho tiempo y nunca te sientes del todo cómodo, ¿no? Y yo creo que, por lo menos a mí me ha pasado varias veces, y yo creo que a todos nos ha pasado un poco, también en la música, que gente que conoce, que son músicos de hace muchos años, con los que a lo mejor ni siquiera se te ocurre la idea de decir, oye, vamos a juntarnos a tocar, porque no te sientes lo cómodo. Yo creo que nosotros tenemos mucha suerte de ser buenos amigos entre nosotros también. Por eso fluye como fluye la cosa, ¿no? Me parece. Que un poco refuerza lo que decías tú antes, pero me parece que tiene mucho que ver. Ser amigo de alguien va a hacer que las cosas, por lo menos en esto, que tiene mucho que ver con las emociones y tal, que funcione mejor. Sí, sí. Muy bien. Chicos, se nos está alargando la cosa bastante y creemos que este es momento para pensar en hacer un segundo capítulo de preguntas y respuestas, porque nos quedan bastantes preguntas. Así que nos vemos la semana que viene, igual, pero con más preguntitas. Serapiles. ¡Chao!